a ser un buen día. Su madre repitió y le dijo, lleva el paraguas, que lloverá. Y su hijo nuevamente le dijo, pero es que no, mamá, soy el único que va a llevar el paraguas y todos mis compañeros no van a llevar nada. Mira, el sol está bien, el día está bien, yo no voy a llevar nada. Pasó el día, el hijo al salir de estudiar, se juntaron las nubes, empezó a llover. Aquel joven regresó a casa entre risas de que sí había llovido porque su madre le había dicho que llovería. Y sin pensarlo más, llegó a su casa, se empezó a enfermar, su salud empezó a enfermar. Cuando su madre llega de trabajar, le encuentra con fiebre. Pasaron los días, fue al hospital, el joven se empeoró de su salud. ¿Qué podemos encontrar en esta historia? Muchas veces nosotros recibimos órdenes o direcciones y nos parecen ilógicas, no parecen concordar con lo que nosotros vemos. Entonces aquel joven nunca imaginó, nunca pensó que verdaderamente llovería y que esa lluvia iba a causar o empeorar una enfermedad que él ya tenía alojada en su cuerpo. Ahí donde tú estás, quiero que vayamos al primer libro, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Y si lo tienes, me das un fuerte amén, o con un aleluya, o como tú te identifiques en esta mañana. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su letra así. Y dijo Isaías, su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también a estos 10 quesos al jefe de los 1000. Y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Puede tomar su asiento. En esta historia podemos encontrar 3 puntos. 3 puntos y 3 cosas que Isaí pedía a David en este proceso de llegar hacia donde sus hermanos. Primer punto, leemos en el 17, dice, dijo Isaí a David, lleva ahora a tus hermanos un efa. ¿Qué es un efa? Lo podemos encontrar en el versículo 18. Un efa es como decir 1000 granos de trigo. Entonces, cuando dice David esto, usted imagínese a David escuchando a su padre. David está con sus ovejas, viene Isaí, le llama. Y como muchos de ustedes, como muchos padres, cuando llaman a sus hijos, cuando nos llaman a nosotros y nos dan algo que hacer, y le da a él por decirle una misión, le da una encomienda y le dice, coge un grano de efa tostado y 10 panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también a estos 10 quesos al jefe de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Muchas veces, como hijos o como padres, hay cosas que nos parecen ilógicas cuando provienen, bien sea de nuestro padre, de un líder, de una persona mayor, no necesariamente siendo nuestro padre. Y un consejo a veces no es lo que nosotros estamos esperando. Cuando nosotros llegamos a un momento donde vamos a recibir una encomienda, un mandato, una orden, yo no sé usted, pero normalmente usted no sabe lo que le van a decir. Su jefe le habla y usted no sabe qué le va a decir su jefe. Entonces, ¿cómo le he titulado a esta prédica? ¿O cómo le titularía yo en esta mañana? Y el tema sería bajo el paraguas. ¿Por qué bajo el paraguas? Conforme el desarrollo de la palabra, vamos a encontrar un porqué. Pueden haber muchos más significados para poder ponerle esta prédica. Yo esta mañana le he puesto bajo el paraguas. Con el tiempo, encontramos en la historia, yo les comenté una historia de este joven, de este niño. Antes, los paraguas no se utilizaban como usted y yo los utilizamos ahora. Antes se cubrían con bolsas y lo tradicional era usar un sombrero. El sombrero era como un paraguas, pero el paraguas no le daban la utilidad que era. Entonces se le ocurrió a un hombre
desarrollar un paraguas y fue un hombre el primero que utilizó el paraguas como tenía que ser. Pero el paraguas no era como lo que usted y yo conocemos ahora. Encontramos que antes un paraguas no se podía cerrar. Usted ahora ve un paraguas como esto y usted presiona acá y se abre. Usted lo cierra y él se mantiene. Estos paraguas actuales ahora son plásticos. Antes eran paraguas de tela. Entonces el paraguas de tela no podía ser cerrado cuando estaba mojado porque se iba a encoger y ya no iba a servir más. Cuando aquel hombre decidió usar el paraguas como era debido, fue muy criticado porque el sombrero era lo que estaba para utilizarse y cubrirse del sol o la lluvia. Entonces, el paraguas antiguo no tenía algo que le sostuviera. Si usted lo cerraba, tenía que mantenerlo con su mano para que no se extendiera. Entonces, cuando aquel hombre empezó a utilizar el paraguas como debería de ser, empezaron a ver que este cubría mucho más el cuerpo, evitaba mucho más mojarse, tanto como recibir el sol directamente. Entonces se empezó a hacer normal, se empezó a normalizar. Entonces lo que ahora usted y yo conocemos como un paraguas, o podemos decir una cobertura, porque es lo que hace el paraguas, cubrir. Es lo mismo que está pasando en las iglesias, es lo mismo que pasa en casa. Nuestros padres son parte de ese paraguas. Arriba de nuestros padres hay una capa que usted le puede llamar Jesús, le puede llamar Dios, le puede llamar Shalom, como usted le conozca, el sanador, el proveedor, que está por encima de nuestros padres. Entonces hay una autoridad arriba de nosotros, arriba de nuestros padres hay una autoridad, luego está papá, luego está mamá y luego estamos los hijos y así. Entonces cuando empezamos a ver, cuando lo traemos nosotros a la actualidad, a nuestra vida, si usted no empieza a identificar y no empezamos a ver o a reconocer las autoridades que tenemos en nuestra casa, por muy mal que pueda ser mi padre o mi madre, por muy mal que me puedan tratar, es mi autoridad y yo le debo respeto a él. Ahora, quiero tocar un poco el punto y es que muchas veces como hijos, como jóvenes, no entendemos el por qué. Y voy a tocar unos puntos y es normal en nosotros que usted escuche que de repente diga mamá o papá, hoy no puedes salir a tales horas. Hoy tienes que estar a las 10 aquí. Hoy tienes que regresar a las 9. Y lo primero que uno hace es decir, ¿pero por qué? Si está temprano, viene el verano, a las 9 todavía está el sol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O soy el único joven que preguntaría eso? No sé. Pero yo siempre cuando mi madre me decía, ¿pero por qué? Si no hago nada malo. ¿Y qué tiene? Si yo quiero ser feliz, quiero disfrutar. Entonces, para nuestra cabeza o para nuestro ser, no tiene sentido que mamá nos diga regresa pronto. ¿Para qué? Entonces, ¿qué pasa? Como jóvenes empezamos de una manera indirecta y a veces directa, a desobedecer. Empezó con una salida. Claro que mamá dijo, ven hoy pronto y no llegamos. O papá. Y vale. Ahora pasó esa. Luego ya no fue a las 9. Luego como vio que empezamos a llegar más tarde, dijo, vale, a las 10. Pero a las 10 está aquí, en punto. Quiero verte a las 10 en casa. Y otra vez, como a las 9 no nos importó, a las 10 peor. A las 10 no nos va a volver a importar. Y empezamos a hacer en nuestra vida una cadena, un suceso en las diferentes áreas. Empezamos a cometer errores y cuando nuestros padres nos quieren ayudar o el líder nos quiere ayudar, nos quiere corregir, nos es difícil agarrar un consejo, nos es difícil decir, sí lo voy a hacer aunque no me agrada. Lo voy a hacer, no me parece lo correcto, pero lo voy a hacer. Entonces cuando nosotros jóvenes pedimos un consejo, primero pedimos un consejo no porque ya tenemos la solución, sino porque creemos que la persona que nos va a dar el consejo tiene más madura la idea o va a dar una solución que nosotros no podemos ver en el momento. Entonces cuando tú, joven, y cuando yo pedimos un consejo a un padre, a un líder, a un amigo, a un hermano, lo hacemos porque estamos dispuestos a ceder,
aunque no nos parezca lo correcto. Entonces es lo mismo cuando llegamos a Cristo, llegamos al Evangelio y nosotros venimos con cargas, venimos con ataduras y venimos con pensamientos que no hemos desenvuelto. Y al llegar a la iglesia y al llegar a congregarte queremos empezar a conocer, queremos empezar a ver y a entender por qué este cae, por qué este llora, por qué este ríe, por qué este habla en otras lenguas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Pero como venimos de un trasfondo, venimos de nuestra casa, donde nosotros mismos no hemos querido reconocer una autoridad de un padre o de una madre, nos es difícil al llegar aquí que te digan, mira, si quieres sentir al Espíritu Santo, tienes que decirle que quieres sentirle, tienes que hablarle. Si quieres que Él obre en tu vida, tienes que tener más comunión con Él, porque Él es una persona como tú y como yo. Entonces nos es difícil algo tan simple de empezar a hablar, que ante la gente parecería una locura, pero ya estando adentro no es una locura. Nos es difícil poder recibir ese consejo. Si me ayudas un poco con la música. Y si cuando llegas a tu padre, cuando llegas a tu madre, llegas a tu casa, llegas a un lugar, ahora vamos no solo con los jóvenes, pasémonos a los adultos. De repente llegan situaciones que como padre o como madre son difíciles de entender. La juventud va evolucionando. Lo que fue tu juventud no es la juventud de ahora. Pero algo sí es muy seguro. El pecado, así le cambien el nombre, sigue siendo pecado. ¿Me entiendes? Eso no puede cambiar. El pecado sigue siendo pecado. Así sea en 1970 al 2025, 28, 30, sigue siendo pecado. Eso no le quita que tu padre o que tu madre sepa cómo lidiar ante una circunstancia. Entonces, ¿qué sucede? A veces como padres cometemos el error, digo cometemos, yo lo vi con mis padres, y el hecho de tratar de cubrir o cuidar a nuestros hijos o cuidarnos a nosotros, sucede un error. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces como madre, mi madre era muy protectora conmigo, mi madre era muy cariñosa y me consentía mucho en ese aspecto. No siempre fue todo bien, pero llega un momento en que como padres quieres darle todo a tus hijos y quieres tenerles como reyes, como reinas, y los hijos no lo valoran, los hijos no lo valoramos. Y ahí está la mamá cansada de trabajar y viene y comidita a la casa, comidita al cuarto y toma tu juguito, toma tu dinero, sal con tus amigos. Y nosotros como hijos, nada, no importa, no importa. Allá la señora cansada en casa, el señor cansado en casa, por lo menos queriendo verte, sin que le estés diciendo nada, pero que estés ahí. ¿Qué pasa? Que entre tantas cosas, la humanidad o la sociedad se empieza a cargar, mentalmente te empiezas a cargar, empiezas a ver en televisión, empiezas a ver en internet, en Instagram, en Facebook, unas vidas idealizadas, unas vidas perfectas. Aquellos que siguen influencers van a saber qué es eso. ¿Qué pasa? Empezamos a idealizar una vida que no es la nuestra. Empezamos a idealizar a las personas equivocadas. No es que ellos estén mal, pero es que no están en nuestro transcurso. Pero como nosotros hemos perdido el enfoque, no logramos ver qué es lo que en realidad nosotros tenemos que seguir como familia, qué es lo que nosotros como padres en realidad tenemos que inculcar a nuestros hijos, qué es lo que nosotros como hijos tenemos que aportar a nuestros padres. Les dije hace un momento, usted imagínese el paraguas, y este paraguas tiene doble tela, y la primera capa es Dios, y Dios está por encima de nosotros, una autoridad. Luego viene el padre, que es la cabeza del hogar, pero también tiene su función. Y eso no desacredita a la madre, porque también la madre tiene una función después del padre. Entonces, Dios es la fuente que alimenta a la cabeza del hogar. ¿A través de quién? De los líderes, de los pastores, de los que Él posiciona en una iglesia. Entonces, cuando el padre de una casa empieza a conectarse, a seguir
a afirmar y a centrar un pensamiento, un enfoque, las cosas empiezan a cambiar en casa. Entonces, cuando las cosas empiezan a cambiar en casa, también la madre empieza a cambiar. Entonces los hijos van a poder detectar cuando una madre empieza a cambiar. Entonces se nota una diferencia, pero eso también es tanto para lo bien como para mal. Porque si no estás enfocado, si una cabeza no está enfocada, todo lo demás va a variar. Encontramos y leemos acá que cuando David llevaba la encomienda que su padre le había dado para sus hermanos y para el jefe del ejército, más adelante, si nosotros leemos, vamos a encontrar que también había un gigante que estaba retando al pueblo de Israel. Y no nos vamos a meter a la historia porque usted y yo ya la conocemos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega David y hace lo que tiene que hacer y oye lo que está diciendo este gigante? Entonces lo que David dice, trayéndolo a la actualidad, ¿cómo es posible que este venga a hablar así del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que no está viendo su estatura? A él no le importa si mide 3 o 4 metros. Él lo que está viendo es que están insultando. Si usted insulta al pueblo de Dios es como que insulte a su autoridad es Dios. Si a usted le insultan a su padre o a su madre o le insultan a su hijo, es como que insulten a sus padres. Entonces, cuando tú empiezas a ver y te empiezas a adentrar en la historia y vemos que David se presenta ante Saúl y hay requisitos. Entonces, cuando usted llega y empieza a ver, David no llega diciendo, yo soy el que trae el pan, el que trae el queso y el que va a llevar un pedazo de ropa de mis hermanos o el que va a llevar un escrito de mis hermanos para que mi padre sepa que están vivos. David no dice eso. David estaba obedeciendo lo que el padre dijo. Pero cuando usted y yo nos adentramos a la palabra, empezamos a ver que un David había tenido una preparación de mucho antes. Entonces cuando usted empieza a ver quién era David, en realidad empieza a ver que David luchaba contra osos, luchaba contra leones. Entonces este hombre, este niño estaba siendo preparado. No es que él saltó de la nada para decir yo voy a derrotar a Goliat, porque me dio ganas de cuidar las ovejas. Cualquiera de nosotros, póngase usted en la situación de David ahora, teniendo 10 hermanos y que a todos vayan al ejército y usted le diga no, quédate aquí a cuidar a los perros, a cuidar al hámster, porque ahora no tenemos ovejas aquí. Y vengan y te digan, no, Emanuel, vale, tienes que cuidar al hámster todo el día, así que dile a tus amigos que no podrás salir. Entonces viene usted y cualquiera de nosotros dice, pero ¿por qué? ¿Cómo voy a cuidar al hámster si mira a mis hermanos? Están allá. Entonces yo no sé en esta mañana, iglesia, cuántos a lo mejor han estado desenfocados, cuántos han perdido la dirección o el verdadero propósito de estar en esta iglesia y no necesariamente en este lugar. Como muchas iglesias, tú puedes estar, pero si tú nunca reconoces una autoridad, difícilmente serás posicionado. Escucha, si tú no logras reconocer una autoridad, difícilmente vas a ser promovido. Escuchamos hace poco en la administración que el hombre puede construir también, el hombre puede avanzar. Tienes libre albedrío, puedes hacerlo. Pero tarde o temprano lo que construyes, si no está bajo una cobertura, si no está bajo una guianza, si no está bajo una dirección, eso tarde o temprano se va a caer. Cuando se presente el problema se va a caer. ¿Qué quiere decir Rocco con esto? Que si tú, padre, no empiezas a inculcar en tus hijos valores que vengan relacionados con la eternidad de donde tú vienes, porque estás en un cuerpo prestado, pero toda la sabiduría que puede fluir en algún momento en sus vidas, en mi vida, en la vida de los jóvenes, es porque hay algo de la eternidad que está dentro de mí, que con el tiempo Satanás ha tratado de ocultarlo, ha tratado de taparlo con capas. Hablábamos de unas vidas idealizadas, todos quisiéramos tener, o en algún momento todos hemos dicho cómo quisiera esa casa, cómo quisiera ese coche,
como quisiera vivir así, levantarme y solo tomarme una foto y ganar ahí 1,000 euros solo por una foto. Por comer cereal como hace Bad Bunny y ya está. Si es fácil, para la vida es fácil, uno dice, qué bien, así quisiera yo, pero ¿por qué no? Y empezamos a meternos nosotros en la cabeza y a enredarnos y empezamos a perder el enfoque. De repente pasan problemas en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, con las amistades. Y ahí es donde uno dice, Señor, ¿pero por qué? Es que no entiendo, Dios, no entiendo. ¿Y sabes qué empezaste a hacer cuando en un momento tu diseño estaba bien? Tú tenías un paraguas y dijiste, no creo que vaya a llover, no creo que Dios me cuente este error, yo creo que Él me va a perdonar. Y empezaste a bajar el paraguas. El día no cambió, seguía pareciendo igual el día, Padre, el día seguía siendo igual. No imaginaste que se iba a empezar a acercar una nube y iba a empezar a rodearte y bajaste el paraguas. Y luego, como ya no querías llevarlo, empezaste a arrastrarlo, empezaste a romperlo, empezaste a destrozarlo. Y cuando ya no valió, se te olvidó y en un momento lo soltaste. Empiezas a destrozar la vida de tus seres queridos, la vida de tus autoridades. Empiezas a dañarla sin verlo. No empiezas a darte cuenta, no sabes en qué momento te quitaste y te dejó de importar. Y empezaste a faltar el respeto, no necesariamente diciendo una grosería o una palabra equivocada. Le empezaste a dañar con acciones. Empezaste a faltarle con acciones. Empezaste a faltarle con gestos. Y luego no te bastó y decidiste dejarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando mamá o papá están corrigiendo, para nosotros no parece que es lo correcto, porque nosotros quisiéramos escuchar una respuesta, un consejo a nuestro favor. Pero ¿qué pasa, adultos? Cuando el líder, cuando el predicador, cuando tu jefe te está diciendo algo, tampoco te parecía lo correcto a ti. Pero es que no puede ser así. Si es que yo he sido criado así, a mí me enseñaron así, así, yo quiero así, porque así funciona para mí. Y no empezamos a dejar que el Espíritu Santo trabaje. Y sabes que ese paraguas se transformó en tu cobertura, ese paraguas se transformó en tu autoridad. Y tú la autoridad te empezó a importar nada. Llévalo a tu casa, llévalo a tu trabajo, tráelo a la iglesia y empieza a ver y analiza tú. ¿Qué fue de esa autoridad? ¿Qué está haciendo de esa autoridad? Entonces con el paso del tiempo, ese paraguas se nos empezó a olvidar para qué servía. Perdiste el enfoque y se olvidó para qué está un líder. Se te olvidó por qué existen rangos en el trabajo, porque no todos tienen el mismo puesto. Si usted va a un trabajo va a encontrar obreros, luego de eso va a encontrar un jefe de los obreros, arriba del jefe de los obreros también hay otro jefe, y luego de ese jefe hay otro jefe. Entonces nadie, ni aún en lo natural, se puede regir solo. Porque usted imagínese que no hubiesen jefes y que no hubiesen un rango. ¿Cómo a usted lo van a promover si no existe? Toda la vida va a estar diseñado solo para eso. Pero eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer, iglesia. Eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer, joven. Que tú no vales, que has sido diseñado para nada. Que tú vas a estudiar una carrera y que hasta ahí va a llegar tu vida, que vas a trabajar, vas a ganar bien, vas a conseguir una novia, vas a conseguir una esposa y vas a tener una vida plena. Eso es mentira. No es así. Para llegar a eso tienes que desvelarte, tienes que trabajar duro por tus sueños, tienes que luchar y pararte cuando nadie te puede levantar. Cuando llegue ese momento, es cuando tú te empiezas a hacer el trabajo que David estaba haciendo. Entonces cuando David, tú imagínate que las ovejas que David cuidaba eran los sueños de David, eran las metas, era el coche que él quería tener, era el ganado que él quería tener, era la ciudad que quizás él quería reinar. Tú imagínate que David, los sueños que tenía.
Imagínate que cada una de esas ovejas son tus sueños. Padres, esas ovejas son tus sueños. Los años han ido pasando y a lo mejor esas ovejas están encerradas en ese corral. Joven, Satanás lo que quiere es acumular todos tus sueños, irlos dejando en un rincón, olvidados, haciéndote creer que no lo vas a lograr, que no vales nada. Y muchas veces la influencia viene a través de nuestros padres, porque también cometen errores, porque son humanos. Pero eso no significa que mi padre deja de ser mi padre porque me humilló, porque me hizo sentir mal. Él sigue siendo mi padre. Él sigue siendo mi padre, ella sigue siendo mi madre. ¿Cometerán errores? Seguro que los cometerán. Pero recuerda que un día tú también serás padre, un día tú también serás líder, un día alguien querrá ser como tú. Y si tú no te cuidas, si tú no reconoces quienes están por encima de ti ayudándote a llegar, te pasará lo mismo que tú hiciste con ellos. Entonces que no te sorprenda, joven, si el día de mañana, que no te sorprenda, adulto, si en algún momento de esta semana, el otro mes, el otro año, alguien pasa de ti. Eso significa de que algo hicimos mal. Eso significa que algo estamos haciendo mal. Porque hemos olvidado una autoridad, hemos olvidado el verdadero diseño y el propósito de Dios en nuestras vidas. Y queremos llegar al evangelio, queremos llegar a la iglesia o queremos llegar a nuestros trabajos. Queremos tener una vida plena, una vida idealizada, pero no queremos pagar el precio que esta vida quiere. Nosotros queremos tener casa, coche, queremos tener todo, pero no queremos pagar el precio. Todos los que están posicionados, la gracia que tienen los actores es dada por Dios, sean o no sean cristianos. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo. Tú tienes un tesoro dentro de ti que necesita ser pulido, que necesita que alguien lo vaya puliendo, que necesita que alguien vaya descubriendo y que te ayude a encontrar el verdadero diseño que hay en ti. Pero para eso, dile al que está a tu lado, se necesita una cobertura. Ahora dile al otro que está a tu lado, se necesita una guianza. ¿Cuántos creen que es difícil obedecer? ¿O será que solo a mí me cuesta? ¿Sabes que cuando David llega y se presenta, ustedes ya han escuchado que también nuestro Padre lo dice, o han escuchado en otras prédicas o lo han leído, que Saúl intentó darle la armadura, pero esa armadura no le iba a quedar a chiquitín, porque Saúl era más alto, Saúl era alto. Saúl era un hombre de estatura también, por ende esa armadura no le iba a quedar. Le iba a quedar y si le quedaba le iba a cansar porque le iba a sobresalir y le iba a pesar. Entonces David, como había sido entrenado, ya había sido preparado, entonces él empieza a decir, y como nosotros cuando presentamos en un trabajo presentamos un currículum y decimos yo sé hacer esto, yo esto, lo otro, he trabajado de esto, he hecho esto, tengo el carnet de esto. Y nosotros nos presentamos, pero para obtener todo eso, una autoridad tuvo que firmarnos. Alguien tuvo que darnos un carnet, alguien tuvo que darnos un título, porque nosotros por así no nos valdría. Lo podemos crear, sí, pero que nos valga, no nos va a valer. Entonces es lo mismo en la iglesia, es lo mismo en el evangelio. Cuando tú lo llevas a tu vida espiritual y empiezas a ser formado, empiezas a ser formada, tienes que pasar diferentes procesos para ir siendo posicionado. Escuchábamos hace 3 semanas, yo no sé cuántos quieren subir nada más escalones o quieren ir de temporada en temporada o dimensiones. Entonces ya no quiero subir un nivel. Ya no tienes que subir un nivel, tienes que ambicionar a más, porque parte de lo que Dios es está en ti. Entonces cuando empezamos a ver y empezamos a escuchar una palabra o empezamos a ver que hoy ponen un nuevo jefe, hoy hay un nuevo jefe en el trabajo, hoy hay un nuevo líder,
hoy ya no es el mismo, hoy ya no es la misma que estaba en vendimia. Entonces, ¿sabes qué pasa? Gracias a Dios no te cambian a tus padres siguen estando ahí. No vienen y te dicen, ahora este va a ser tu padre, porque pediste que no querías nacer en esta familia. Toma, una familia plena, sin errores, millonaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, joven? Padres, ¿qué pasa? Tampoco te van a cambiar a los hijos. Te tengo que decir, no te lo van a cambiar. Van a seguir siendo tus hijos. Pero yo quiero que en esta mañana, ya voy a terminar, ¿vale? Yo no voy a durar mucho. Quiero que en esta mañana los que están durmiendo despierten. Y quiero que tú pienses. Y no estoy diciendo de que todos los sueños frustrados que tenemos se los pasemos a nuestros hijos, o nuestros hijos se los pasemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, no. Pero tienes que saber que la vida va de temporada en temporada. En algún momento de la vida puede ser que estés en una posición alta y estés gozando y disfrutando. Entonces tienes que aprovechar esa temporada, ¿sabes? Tienes que aprovechar esa temporada y disfrutarla, porque puede ser que venga otra temporada, no para mal, sino para bien, pero como no es lo que este cuerpo quiere, va a ser para mal para este cuerpo. Entonces, cuando las temporadas llegan a tu vida, tú tienes que adentrarte en una temporada y envolverte en ella. ¿Qué te quiero decir con esto? Si estás ahorita en una temporada, a lo mejor que no le ves salido, estás en una tribulación, o tú misma o tú mismo has dicho, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué hoy está pasando esto? ¿Por qué hoy sucede esto en mi familia, en el trabajo, en los estudios? ¿Por qué ni yo me entiendo? Abraza esa temporada, no la dejes ir, abrázala. Porque en su momento Dios te hará saber el por qué cruzaste esa temporada. Las temporadas son procesos que vivimos que nos hacen evolucionar. Una temporada, como lo podemos ver en los frutos, en la naturaleza hay temporadas de mangos, hay temporadas de fresas, y son temporadas que cuando tú no aprovechas las temporadas, luego es difícil. Cuando hay temporada, todo va bien, todo está bien, pero cuando esa temporada empieza a pasar y tú quieres estar en esa temporada, empieza a costar porque no es para estar en esa temporada. Entonces, en la iglesia pasan temporadas. Dile que está a tu lado, en la iglesia pasan temporadas. Hoy estamos en una temporada de cosecha, pero para poder llegar a la cosecha tuvimos que sembrar. Pero para sembrar también tuvimos que cuidar que no llegaran a robar, y escuchamos ahí al espantapájaro. Yo tengo un espantapájaro que está ahí atrás, que cuida de mí también. Y ahí está el espantapájaro moviendo, cuidando. Entonces, para llegar a la cosecha también se pagó un precio. También tuviste que estar pendiente de que no llegaran y te los robaran, que no llegaran y se llevaran todos tus frutos, que tus graneros siempre estuvieran guardados. Entonces, hoy que estás en una temporada de cosecha, no significa que la cosecha todo va a ser económico. Puedes cosechar vidas para Cristo, puedes ganar almas, puedes llegar y atraer, puedes servir de bendición para otras personas y empiezas a ver la cosecha. Entonces no es que tú puedes ponerle a Dios y decir, Señor, como es la temporada de cosecha, hoy me vas a dar el coche, hoy me vas a dar la casa, hoy me van a dar los papeles, hoy me van a dar el piso. Nosotros quisiéramos ponerle a Dios el qué es lo que Él tiene que darnos. Decía ahí el varón que le hablaba a su hermana, no es lo que tú quieres. Te lo digo yo a ti, no es lo que tú quieres recibir en la cosecha. Es lo que Dios tiene para ti, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por ende, lo que tú y yo queremos queda abajo de lo que Él en realidad quiere para ti y para mí. Ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie. Y esta mañana, tú imagínate esa sombrilla o ese paraguas. Y en ese paraguas está Cristo.
como máxima autoridad. Y luego está el padre, luego está una madre. Entonces Cristo empieza a ser la fuente de alimentación. Diga conmigo, Cristo es la fuente de alimentación. Entonces se conecta el Padre con Cristo y el Padre empieza a recibir también instrucciones. Entonces viene el Padre y empieza a proteger, empieza a liderar a la familia, también empieza a proveer a la familia. Pero ahí se activa una madre. ¿Y sabes qué hace una madre? Empieza a confortar. Como el Padre ya estuvo protegiendo a la familia, la está protegiendo, viene la madre y empieza a confortar para que no se desanime, para que te levantes, para que sigas adelante, que sepas que el proceso no va a durar para siempre. Entonces cuando el Padre empieza a liderar el Padre y empieza a decir, tú vas a hacer esto, enfócate en esto, viene la madre y empieza a enseñar. Entonces como la madre ya vio la asignación de cada uno, empieza a decir, bueno, como este va a ser cocinero, yo le voy a empezar a enseñar, venga, toma, libros de cocina, pero como ella va a ser enfermera, entonces yo le voy a enseñar en otra. Y la madre empieza a enseñar y empieza a enseñar. Entonces cuando llega el Padre con la provisión, ¿qué es lo que hace la madre? ¿El qué? Vale. Viene la madre y empieza a alimentar, porque el Padre ha llevado comida a la casa. Entonces, ¿qué es lo que hace la madre? Empieza a distribuir y empieza a dar. Porque todo también tiene un rango. Todo tiene un orden, porque Dios no es un Dios de desorden. Entonces, cuando tú empiezas a ver así la vida, las cosas se empiezan a ordenar. Porque tú empiezas a ver y dices, bueno, entonces esto a mí no me corresponde. ¿Vale? Esto a mí no me corresponde. Estoy haciendo algo que no me corresponde a mí. ¿Me entiendes? Entonces cuando llega a la vida de la madre empieza a hacer esto. ¿Y sabes qué hace el hijo? Que nosotros tenemos la mejor parte como hijos. Primero, empezamos a obedecer lo que le fue dicho a papi, que luego se le fue dado a mamá y mamá lo dio a nosotros. Y como hijos empezamos a obedecer. Y cuando nosotros empezamos a obedecer, ahí sí podemos dar, ahí sí podemos impartir y podemos darle a alguien más. Entonces todo el proceso que pasan, yo lo he enfocado ahora en la familia, en papá, en mamá e hijos. Ahora llevan a lo espiritual. Hay coberturas sobre nosotros. Espiritualmente también nos debemos a alguien superior a nosotros, alguien que nos dirige, que nos guía, que nos orienta, que nos va encaminando para no desviarnos. Ahora tú imagínate esa alimentación espiritualmente cuando llega a tu vida, cuando llega la vida del joven, del padre, del hijo, del amigo, se transforma en algo que ya viene preparado, algo que ya lo puedes digerir. Y como tú ya lo diriges o ya tu organismo lo asimila, ahora tú ya puedes empezar a impartir. Ahora como Emanuel, como los jóvenes del reino en avivamiento, ya están preparados, ya saben, ya han pasado una escuela, ya podemos impartir y ya podemos salir allá y demostrarle al mundo que ser cristiano no significa ser aburrido. Que el llegar a una casa y obedecer no significa que yo voy a ser un esclavo. No es eso. Eso es lo que el enemigo ha querido meter en la cabeza de la humanidad. Que piensan que por obedecer y la cabeza, como vemos tanta tontería, nosotros decimos, una dictadura me lo está imponiendo. Nadie te impone nada. Dios habla. Entonces cuando el Padre escucha el susurro de Dios, el padre lo transmite a la madre y la madre lo transmite a los hijos. Y depende del hijo el ser obediente o empezar a deshonrar y empezar otra vez con la historia que les dije. Vale, empecemos a romperla, empecemos.
Y depende del hijo, depende de la madre, depende del padre, porque si la madre tampoco está dispuesta a escuchar, por ende el hijo no va a escuchar. Entonces, todo va en una secuencia. ¿Qué sucede hoy en día? Que iglesia, los tiempos se están comprimiendo, los tiempos se están acortando y no hay tiempo para perderse y empezar a disgustarse y decir, ay, pero es que Señor, como quisiera que mis padres fueran así, como quisiera que esta congregación fuera así. Dijeron hace poco ahí, a usted no lo podemos cambiar, la música se puede cambiar, pero a usted no. Entonces usted puede cambiar si usted quiere, no porque se lo obliguen, solo si usted y yo queremos, vamos a cambiar para bien o para mal. Cierra tus ojos donde estás. Padre, en esta mañana, Dios, te damos gracias, Jesús. Honramos la vida, Dios, del manto, Señor, que hoy nos cubre, Dios. Honramos la vida de nuestros padres, Señor, Elí, de nuestra madre, Carmen, oh Dios. Sabemos, oh Dios, que han sido posicionados en este lugar, oh Dios, con una misión, con una visión, oh Dios, donde fuesen posicionados, oh Dios, un 10%, Dios. Hay hijos en esta casa, Señor, y hay hijos de la visión. Hay hijos que van a abrazar las temporadas con ellos, oh Dios, y hay hijos que también no lo harán, Jehová. Pero en esta mañana, Dios, yo oro por ambos hijos, oh Dios, por los hijos de casa y por los hijos de la visión, oh Dios. Aquellos, oh Dios, que estamos siendo preparados, oh Dios, para abrazar, oh Dios, para recibir a aquel que está afuera, aquel que necesita un abrazo, que necesita un consuelo, aquel que está esperando una palabra de ánimo, una palabra de vida y no una palabra de desaliento. Prepara la juventud, oh Dios, prepara la iglesia, Dios, prepara los líderes, Señor, las potencias que hay en este lugar, Señor. Prepáranos, oh Dios, para poder abrazar la visión, para poder envolvernos en las temporadas, oh Dios, y poder avanzar como familia, que cuando venga la tormenta, Dios, podamos tener ese paraguas despejado, Dios, para que cubra, Dios, nuestra casa, nuestra familia, nuestros líderes. Oh Señor Jesús, en esta mañana honramos la vida, oh Dios, y bendecimos, oh Dios, a nuestro abuelo, Dios, Max Hevelin, Señor, y Graciela de Hevelin, Señor. Cuando ellos se encuentran, oh Dios, levantamos una oración, oh Dios, de bendición, Señor, de salud para ellos, de avance espiritual, oh Dios. Sigue revelando, Dios, la guianza para que pueda ser impartido sobre mis padres, oh Dios, y poder avanzar, oh Dios, como iglesia, poder avanzar como líderes, poder entender, oh Dios, que hay una cobertura que nos respalda, Dios, que hay alguien que nos respalda y que nos posiciona, Jehová. Aquellos, oh Dios, que vamos a ser enviados a las naciones, Señor, prepáranos. Ayúdanos a tener un mayor entendimiento, Jehová, de tu palabra, Señor, para poder obedecer, Señor, para poder obedecer, Jehová, y poder así, Señor, adquirir, oh Dios, la guianza, Señor Jesús, y el diseño que tú tienes en cada uno, Dios, y la asignación, papá. Abre nuestros oídos, Señor, para poder reconocer el timbre de voz, Señor, poder reconocer el timbre de voz que cada uno tiene, Dios. Yo bendigo en esta mañana la generación que hoy está en este lugar. Yo bendigo los jóvenes, Señor, que hoy están en este lugar, Jehová. Que sea tu presencia, Dios. Que seas tú, Señor, tratando con ellos en el fondo, Dios. Porque en esta mañana, Dios, habemos gente en este lugar, oh Dios, dispuesta con un corazón a cambiar, que no entienden y no entendemos la solución, pero queremos avanzar. Hay líderes en este lugar que quieren avanzar, Señor Jesús. Hay líderes que quieren avanzar y no saben cómo. Llega tú, Espíritu Santo, en la intimidad y trata con cada uno, Señor. Bendecimos, oh Dios, la vida, oh Dios, de las jóvenes, de las empresarias, de los empresarios que hay en este lugar, oh Dios. Las mentes magníficas, oh Dios, que tú has puesto en cada uno de ellos, oh Dios, que se sigue expandiendo, Dios. Rodea, Señor Jesús, de gente que va a sumar, oh Dios. Rodea a la juventud, Señor, de gente que le va a posicionar, oh Dios, por lo que hay en ellos, oh Dios. Que tu gracia, oh Dios,
no se aparte de ningún joven, oh Dios. Que tu sabiduría, oh Dios, y el entendimiento, Padre, siempre acompañe la vida de cada padre de hogar, de cada madre, Dios. Que siempre, Señor Jesús, hay un corazón dispuesto a escucharte, dispuesto a ser moldeado, dispuesto a ser tratado, Dios. Bendecir cada niño que vendrá en camino, Dios, aquellos que se agregarán, Jehová. Que podamos ser un ejemplo de luz, Señor. Que podamos ser un ejemplo, Dios, allá afuera. Que podamos ser, Señor, esa luz, esa lámpara que está esperando allá afuera ser iluminada. Bendecimos la vida, oh Dios, de todo aquel, Señor, que nos escucha. Bendecimos la vida, Dios, de todo aquel, Señor, que a través de la palabra, Dios, ahí en sus asientos, Señor, a lo mejor haya reflexionado y se haya reconciliado, Dios, se haya acercado en esta mañana ante ti, Señor. Bendecimos la vida de cada uno, Señor Jesús, por nombre, Jehová. Te adoramos, Señor Jesús, y te bendecimos, Rey de gloria. Eres eterno, Jehová. Sea alabado tu nombre, Dios Todopoderoso. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Rey de gloria. Te adoramos, Señor Jesús. Eres eterno, Jehová. Poderoso eres, Rey, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque es un hijo, Dios. Gracias, papá, porque son los hijos los que representan a los padres. Señor, lo bendigo. Bendigo, Dios, en esta mañana. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que llegará. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Si usted tiene a su hijo allí, ministre. Ore por sus hijos, los que son padres. Y los padres oren, los hijos oren por sus padres. Yo no sabía ni que aún este hijo hermoso iba a predicar hoy. Y me inquietó tanto el Espíritu de Dios cuando él empezó a predicar. Por eso yo anduve rondeando. No sabía de lo que iba a hablar, pero esta semana Dios me ha estado ministrando tanto y tan fuerte. Yo estaba en mi trabajo el día martes y yo estaba trabajando cuando sentí de orar tan fuerte por las familias y me fui a un baño. Y me retiré y empecé a orar. Y empezó el Espíritu de Dios. Yo decía, Señor, que nadie venga a este baño y me encuentre, que no anda por allí. Y fue tanta la presencia del Señor que ni aún a mi esposo yo le pude decir de esto que yo sentí. Y Dios empezó a enseñarme misterios de la familia, cosas que nosotros las hacemos. Y Dios empezó a ministrarme lo que es necesario, lo importante que es la cabeza en un hogar, lo que es la jerarquía que hablaba ahora Carlos, el rol. Y Dios empezó a decirme que los roles se habían perdido en las familias. La mujer quiere mandar en la familia. ¿Por qué? Porque la mujer es la que educa a los hijos. ¿A cuántas? Y Dios me remontó cuando nosotros educábamos.
¿Cuántos padres aquí cogen la correa y le han dado a sus hijos? Esto todavía sigue grabado, ¿eh? Necesitamos saber cuántos padres todavía están en el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios, que el padre coge la correa. ¿Y sabe qué pasa? Que me remontó Dios. Mire, fue tan tremendo esto lo que hablaba este niño. Por eso yo bendigo la vida de Carlos Borja. Porque esto es parte de la necesidad que hay en las familias. Se ha venido todo abajo y se está perdiendo una sociedad. Porque las madres no quieren que los padres corrijan a sus hijos. Las madres han quitado el látigo, el cinturón. Y hay padres que no quieren coger las riendas de la casa. Pero yo vengo en esta mañana a decirle a usted que hay espíritus que están contradiciendo el diseño de Dios. Hay mujeres que soportan a hombres aún el maltrato, como Abigail soportaba. Pero yo quiero decirle en esta mañana, si usted está siendo maltratada, deje que el Espíritu de Dios se encargue de su marido. Si usted está haciendo el rol que Dios necesita que usted lo haga, hay mujeres que están como son las que educan y las que llevan. Hay mujeres que están tratando a sus maridos como si fueran hijos. ¿Nadie aquí? Hay mujeres que están tratando a sus maridos como si fueran hijos. Los regañan, les mandan, les dicen tantas cosas. Por eso las jovencitas tienen que tener un diseño establecido y ver un ejemplo que está mamá, papá y estoy yo. ¿Y saben qué? Yo quiero decirle al que está a su lado y a usted también, que lo que tus hijos vean que tú haces, eso mismo van a hacer. Como tú trates a tu mamá, vas a tratar a tu mujer cuando te cases. Chicas, como vean que traten a su mamá, así las van a tratar a ustedes. Es ley de vida. Pero esto es familia. Y los domingos son de familia. Los domingos tenemos que empezar a saber cuáles son los roles que tiene mamá y tiene papá. Y las familias están viviendo un desorden, porque se ha perdido el diseño original de Dios. Hay madres que están ocultándoles a los padres cosas que están pasando para que no castiguen a sus hijos. Pero como madres no debemos de dejar pasar nada a nuestros hijos, porque luego los hijos dan una vuelta. ¿Por qué? Porque todo es un orden. El paraguas tiene que estar. Y los jóvenes necesitan ser gobernados por los padres. Hay gente que tiene problemas con la autoridad. Y esto demanda que te vas a ir sin freno a destruirte. Si usted no quiere ser gobernado, no quiere estar bajo un paraguas, usted le va a salir mucha lepra del sol. ¿Sí o no? Usted se va a enfermar de la lluvia. Y enfermedades que ya estaban por salir van a brotar, porque si usted no quiere tener y no quiere estar bajo sujeción, hay hijos que se van temprano de casa por no ser gobernados.
Aquí no hay de esos. Dígale, no han venido esos aquí. No están aquí. Hijo, Dios te está hablando en esta mañana. Dios te está diciendo, no te vayas por la vida pretendiendo que lo sabes todo, porque no es así. Hay un orden, hay un papá y una mamá a quien debemos sujetarnos. Aún viejos, ya casados, tenemos que rendir cuentas. Eso es estar bajo autoridad. Y todos, el ser humano, estamos bajo autoridad. Amén. Póngase sobre sus pies. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, que todos necesitamos un paraguas. Nadie puede decir, yo no necesito a mis padres. Hasta el día de hoy, yo necesito a mi madre, que está muy anciana, que me dé su bendición y que me regañe, porque aún por teléfono me regaña. Me llama la atención porque yo bromeo con ella y me dice, no te equivoques. Necesitamos, todos necesitamos de todos. Somos una familia y no estamos solos. No estamos solos. Necesitamos la familia para ser fuertes. No quiero decir con esto que el hombre se va a enseñorear y va a ser un machista, pero sí toda mujer necesita ser pequeña bajo una autoridad y bajo una alianza. Si usted no está bajo autoridad, no puede prevalecer. Pero si hay Abigailes aquí, también espere que Dios va a hacer justicia con los Nabal. ¿Sabe? Era una mujer que estaba casada con un verdugo. Literal, ¿eh? En la Biblia lo encontramos. Literal así. Pero esta mujer buscó la gracia y el favor de Dios. Lo que tú estás viviendo hoy es el presente para tener un futuro sano y victorioso. Familias que podamos decir, wow, cuánto me ayudó a escuchar sermones en la casa del Señor. Estilo de vida, usted ha escuchado en esta mañana. Estilo de vida, que es el que va a cambiar la sociedad. Es el que va a salir adelante. Si los padres estamos para guiar, para direccionar y para llevar a un destino profético a nuestros hijos. Y no solamente un destino profético, un destino victorioso y exitoso en esta tierra. Junto con nuestro Hijo Dios, bendecimos, Señor, esta casa. Bendecimos esta familia, Padre mío. Y es la madre, Dios, la que trae el diseño, Dios. Es por la madre que se pierden muchos hijos. Es aún por la madre, Señor, que muchas veces alcahueteamos, Dios. Señor, decimos a nuestro hijo, te perdono que vengas tarde, que tu padre no se dé cuenta, te escondo las faltas. Como madre muchas veces escondemos faltas a nuestros hijos. Padre Santo, perdónanos. Yo he ocultado muchas faltas, Dios, pero en este lugar, Dios, llega el tiempo, Dios, de establecer orden, Dios, y de poder saber que el Padre tiene derecho a saber aún las cosas ocultas que están haciendo nuestros hijos, aún las cosas, Señor, que no las conoce Él, pero la madre como radar se da cuenta, las descubre,
Padre, en este lugar yo bendigo las madres, bendigo aquellos radares, Dios, aquellas mujeres que no se callan, Dios, aquellas mujeres que enfrentan, Dios, y que paran a los hijos y que digan: aún, Señor amado, aunque me duela, pero te voy a corregir, aunque me duela, pero te tengo que castigar, aunque me duela, te tengo que enseñar. Disciplina, Señor amado, gracias. Gracias por los padres, Dios. Gracias por los padres que son ese paraguas, Dios. Gracias por la cobertura, Dios. ¿Qué, Señor, hubiese sido esta sociedad si no hubiera la autoridad, la mano fuerte del Padre, la mano fuerte de disciplina para librar, Dios amado, a los hijos, Dios, a la descendencia, Dios amado? Yo bendigo los padres, Dios. Bendigo a mi esposo en gran manera, Dios. Gracias por el liderazgo. Gracias por la autoridad, Dios, que tú le has dado. Gracias, mi amado Dios, porque nos has dado, Dios amado. Gracias por aquellos esposos que son líderes, Dios. Yo bendigo, Dios, los esposos en esta mañana. Yo bendigo, papá, a mi esposo. Lo bendigo al pastor de esta casa. Lo bendigo con la autoridad que tú le has dado, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque, Señor amado, aun cuando me abraza, Dios, yo siento la cobertura de Él, Dios. Yo me siento pequeñita, Dios. Señor, gracias. Gracias por cada líder. Gracias por cada sacerdote de esta casa, papá. Gracias por cada padre, Dios, que da protección a sus hijos, que da protección a su mujer, que da protección y seguridad a los suyos. Gracias por el liderazgo, papá. Gracias porque tú los has puesto por cabeza, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo reprendo a todo espíritu de orfa, Padre mío, todo espíritu, mi amado Dios, que no quiere ser enseñado, todo espíritu de rebeldía que hay en las mujeres, Dios, todo espíritu de falta de perdón que hay en las mujeres. Padre mío, en este lugar, Señor, yo te pido perdón y renuncio en esta mañana, Padre, como mujer, Dios, a todo espíritu de orfa, todo espíritu que besó a su suegra por no, Señor, dejar, Señor amado, en el nombre de Jesús, a sus dioses. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda mujer se tiene que alinear al propósito divino, papá, en esta mañana, Dios. Toda mujer, todo hijo, Dios, tiene que respetar y honrar a sus padres, Dios. Padre mío, te doy gracias. Gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús se va todo espíritu de testarudez, Padre. Se va todo espíritu de rebeldía. En el nombre glorioso de Jesucristo, Padre, en este lugar no va a haber ninguna mujer que esté sola, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, trae, mi amado Dios, un esposo al cual se puedan sujetar, al cual se pueda hacer una familia, al cual, mi amado Dios, puedan brindarle seguridad a sus hijos, al cual, mi amado Dios, puedan hacer un equilibrio, Padre. Necesita ver un modelo, los hijos necesitan ver un modelo, que hay un papá y que hay una mamá. No hay mamá sola, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay un papá solo, Padre, hay una familia en la cual se establece tu reino, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, Dios, declaramos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Gloria a Dios. Estamos siendo bendecidos. Dios le bendiga, Dios le guarde y pueda saludarse